Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo. En esta tarde, bueno, noche, no sé qué momento me estés escuchando, pero en este momento quiero continuar con nuestra serie que tenemos de intercesión y tenemos un tema muy interesante en esta noche. Un tema bastante retador. En la mañana anterior, en el día anterior que estábamos escuchando, hablando de la intercesión, hablábamos de alguna situación en la que tenemos que estar atentos. Yo les comentaba que muchas veces el Espíritu nos hace entender que hay ciertas ocasiones en que nuestra intercesión va a tener que ser mucho más específica, mucho más dedicada. Bueno, tenemos que poner atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque generalmente, bueno, no voy a generalizar en cuanto a toda la gente, pero sí he visto a muchas personas que cuando escuchan una noticia, cuando alguien pide la oración, cuando alguien dice, hermanos, pasó esto y necesitamos la oración, la gente hace cosas como, ¡oh, Dios! Y se asusta, ¿no? Y empiezan a orar, y hay veces que en esa circunstancia, en ese momento, en esa sensación inmediata de una emoción un tanto fuerte, cuando ocurren cosas, porque hay veces que la gente necesita oración en situaciones extremas. Esto es precisamente por la razón por la que existen grupos de oración como los que se dedican a la intercesión, ¿cierto? Y hay ocasiones en que las situaciones se vuelven bastante demandantes, bastante fuertes, y esta es precisamente la circunstancia en la que quiero que pienses hoy. Mira, hay una frase que te quiero dejar y con esta vamos a arrancar, porque el Espíritu Santo me ha estado motivando a pensar, a entregarme en la oración, a no nada más a las cosas que yo siento. Te termino de dar la idea, porque la gente cuando se exalta, cuando se emociona, cuando se desespera por la circunstancia que está pasando, pero tiene que orar, muchas veces pues ora desde sus sentimientos, desde sus emociones, ora basándose en las emociones. Entonces, si la persona tiene miedo y empieza a orar basada en el miedo, muchas veces esa oración no va a ir a donde quieres que vaya, no va a terminar yendo o llegando, porque para orar pues tenemos que aplicar la fe, y la fe y el miedo son polos opuestos de la misma moneda. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú revisas el miedo, es exactamente lo mismo, pero en el lado negativo. Es convicción de lo que no se ve, es estar seguro de que algo está pasando cuando no necesariamente está pasando. Eso es lo que es la definición de fe. Pero en el sentido negativo, cuando una persona tiene miedo, generalmente tiene miedo de cosas que no ve, tiene miedo o temor de cosas que no están ahí, y generalmente eso nos lleva a tener una reacción que no es necesariamente favorable. Entonces, cuando ores, cuando estés intercediendo, cuando en tu vida tú vas a la vida, al día a día, yo te invito que cuando tengas que orar por algo extremo, por algo que es fuerte, que por algo que se ha pedido una oración por situaciones que son humanamente muy demandantes, no lo hagas jamás desde tu emoción. Ora desde la revelación. Aquí está la frase: no ores desde tu emoción, ora desde la revelación. Y vamos a ir hacia este punto en el que te quiero fundamentar esto. Y el punto es el pasaje de Job 33, 14 al 16. Este es un pasaje que a mí me ha dado mucha luz en cuanto a cómo entender cuándo es que Dios me está hablando, porque generalmente a muchas personas les cuesta trabajo siquiera pensar que Dios habla. Entonces, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Dios no cambia. Él es un ser que se mantiene siendo en su esencia el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios no cambia, Dios hablaba en el pasado, Dios habla en el presente y Dios seguirá hablando en el futuro. Si en el pasado Dios reveló secretos y reveló planes
en el presente Dios revela secretos y planes, y en el futuro lo seguirá haciendo, porque Él es Dios y porque Él es así. Es un Dios muy, ¿cómo le podemos decir? Es un Dios muy interactivo, muy, ¿cómo se puede decir? Muy social. A Dios le gusta hablar, eso es un hecho. Y a Dios le gusta hablar porque justamente en el día a día no nos estamos dando cuenta, pero hay mucho a través de lo que Dios nos habla. Entonces vamos a Job 33, 14 al 16 para empezar a ordenarnos en estas ideas. Fíjate bien, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero muchos o nadie se da cuenta de ello. Muchos no se dan cuenta. Les habla en sueños, en visiones nocturnas, y cuando el sueño profundo cae sobre ellos, mientras dormitan en sus lechos, dice. Entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Esa es la Biblia de las Américas. Pero si yo te leo la Reina Valera, el mismo versículo o los mismos versículos dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. No habla de veces, pero de maneras. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Y aquí quiero que empecemos estableciendo un punto donde nos vamos a basar para esta enseñanza. Fíjate bien, cuando aprendes que hay cosas sencillas alrededor de ti que son señales, también son indicadores de tu don, pero sobre todo son señales de Dios. Dios habla de varias maneras, es lo que nos dice, lo primero que nos dice el pasaje es que Dios habla de varias maneras. En una o dos maneras dice, ¿verdad? Algunas versiones cambian un poquito la frase. El original dice, literalmente habla de dos maneras, pero cuando leemos las formas en las que se expresa por visión nocturna, por sueño, cuando el sueño cae sobre los hombres, es decir, el estado de sopor, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela a ellos su consejo. Les revela a su oído y les señala el consejo. Entonces, fíjate bien, cuando Dios empieza a hablar al hombre, lo hace en medio de circunstancias en las que el hombre normalmente no tiene control. Cuando tú estás soñando, tú no tienes el control. Si tuvieras una visión nocturna, tú no estás necesariamente teniendo el control. Esto habla un poquito de entrar en una circunstancia en la que yo no puedo controlar. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando Dios habló a los profetas, Dios lo hizo de manera más directa. Sigue siendo de la misma estructura, porque Dios siempre habla a la mente, siempre habla al pensamiento, Dios siempre habla a lo que está alrededor de nosotros. Pero yo quiero que veas cómo en situaciones tan generales, tan del día a día, Dios le hablaba a los hombres, para que veas que no todas las cosas son cosas que tienen que venir como en forma mística o en forma, ¿cómo se puede decir? No es que necesariamente tenga que venir una voz externa, no es que definitivamente tenga que tener yo una visión o un éxtasis para poder entrar en ¿cómo se puede decir? En la dinámica de entender y de escuchar la voz de Dios. Tengo que aprender, y este es mi objetivo, que cuando tú oigas esta enseñanza, tú te ayudes a entender y aprender que el hombre tiene mucho más que aprender de lo que está a nuestro alrededor, porque todo lo que está aquí en la tierra es una sombra de lo que está en el cielo. Todo lo que hay en la tierra es una sombra de lo que está en el cielo. Incluso Salomón lo dijo de alguna manera, dijo: nada debajo del cielo es nuevo, todo lo que hay ya fue y todo lo que ha sido será. Es decir, que hay una forma, una suerte de reflejo del tiempo, del lugar, del espacio y de los elementos aquí en la tierra, de cosas que están allá en el cielo. Entonces somos un reflejo de ello. Dios, ¿cómo habla? Si yo quiero estudiar cómo habla, pues tengo que ir a ver a los hombres a los que Dios les habló. Y uno de los primeros
que me gusta investigar es a Jeremías, porque Jeremías era un profeta al cual Dios le hablaba mucho. Y cuando Dios le hablaba mucho a Jeremías, lo hablaba y le enseñaba o le decía a través de cosas elementales, diarias, comunes, cosas del cielo, cosas del futuro, cosas de Israel, cosas secretas. Pero todas esas cosas estaban basadas en cosas que estaban ahí, justo enfrente de él. Mira, Jeremías 1, 11 y 12 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y entonces, cuando tú te das cuenta, cuando tú escuchas y pones atención a lo que está a tu alrededor, entonces puedes empezar a entender que Dios está hablando en cada circunstancia y en cada momento y en cada espacio y en cada cosa que te está rodeando, y que no es únicamente a través de una visión éxtasis, en una forma en la que tú digas: ay, pues es que fui al cielo y fui arrancado de esta tierra. No, ve a Jeremías. Jeremías no necesariamente tuvo este tipo de situación. Ezequiel, Daniel, etcétera, todos tuvieron visiones de cosas extremas también. Pablo y así Juan, algunos tuvieron extremas visiones del futuro y del cielo, etcétera. Pero hay muchas ocasiones, va a haber muchas ocasiones, y quiero que tú te afiances en la palabra para que notes que en muchas ocasiones Dios te va a hablar y ni siquiera te estás dando cuenta. Perdón, se me está trabando un poco la lengua. Entonces, Dios habla, hermano. Dios habla a través de todo lo que está alrededor de nosotros. Por eso Pablo decía: en parte vemos y en parte profetizamos, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué? Porque estamos en parte rodeados de todo lo que está a nuestro alrededor, valga la redundancia, todo lo que nos rodea, y tenemos que poner atención, porque cuando tú ves, cuando tú miras, cuando tú observas y prestas atención, entonces puedes entender que la palabra profética está ahí. Cuando Jeremías vio el almendro, la palabra almendro viene de una palabra que se escribe S-H-A-K-E-D, shaked o shaked, es que estoy pronunciando en inglés, es shaked. Y la palabra apresuró o apresuro, que es la que viene en el versículo 12, porque yo apresuro mi palabra, entonces viene la palabra shocked. Entonces es shaked contra shocked. Y las dos palabras se parecen mucho. Entonces aquí hay una combinación de dos cosas. Es lo que ves y el vocabulario. El vocabulario que tú tienes va a ayudar para que Dios hable a través de ti. En otra ocasión el Señor le dijo a Jeremías: vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Porque cuando él estaba viendo, fíjate bien, la Biblia dice que cuando él vio que la vasija que estaba haciendo se le echó a perder en las manos, entonces oyó la voz de Dios y el mensaje fue claro. Pero él veía las cosas que estaban ahí en su alrededor. Él no estaba, Jeremías no era una persona que estuviera ajena a la voz de Dios porque no escuchaba necesariamente algo audible. Cuando él dice vino a mí palabra de Dios, está expresando que a él vinieron pensamientos con la palabra de Dios. Obviamente entendemos que Dios le estaba hablando, él entendió que le estaba hablando Dios y por eso expresó cada uno de esos atributos que él veía. Cuando él vio la olla, una olla que estaba en el caldero que estaba ahí y que se ladeaba hacia cierto lado, hacia el norte, entonces él percibió una palabra de parte de Dios. ¿Y por qué se está ladeando al norte? Lo que pasa es que Jeremías no se quedaba nada más como de con todo lo que pasa ahí alrededor.
En ocasiones, Dios nos va a hablar en medio de las circunstancias que están aquí alrededor de nosotros. Me ha pasado que estoy orando o estoy haciendo alguna cuestión, estoy preparando alguna enseñanza, estoy haciendo algo, y aquí en donde yo vivo es una calle donde es entrada y está una serie de estas policiales alrededor, donde pues esta parte, aquí entra la gente por esta calle y se oye mucho ruido. Entonces es común que yo oiga ruidos. Es común que se oigan patrullas, es común que se oigan, como les dicen, sirenas de patrullas, ¿verdad? Sonidos de patrullas. Pero muchas veces cuando lo estoy haciendo, cuando estoy orando, cuando estoy escribiendo y escucho ese sonido, en ocasiones cuando es por ejemplo lo de la Cruz Roja o de los bomberos, en ese momento digo: Señor, ¿cuál es la emergencia? ¿Qué está pasando? Y el Señor empieza a responder. En ocasiones Dios te habla y te dice lo que está ocurriendo, pero tienes que estar poniendo atención. Mira, Zacarías en el capítulo 5 y verso 2 en adelante: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, etcétera, etcétera. El Señor le empieza a explicar a Zacarías a través de lo que ve, lo que está ocurriendo. Aunque Zacarías sí está teniendo una visión, Dios le pide que ponga atención a lo que está viendo, porque tal vez tú estás viendo cosas y no le estás poniendo atención. Es decir, lo que Dios está haciendo lo va a traer a tu mente, tanto alrededor de ti, en tu entorno, o sea, usando tu entorno para enseñarte algo, para que tú oigas, y también va a usar tu visión espiritual para que tú puedas ver cosas a través del Espíritu, los ojos del Espíritu, como lo hizo con Zacarías. Entonces, ¿qué ves? Pues respondió un rollo que vuela y tiene 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces le dijo que eso representaba o estaba siendo entendible como una maldición que salía sobre la tierra, porque todo aquel que roba será destruido, y todo aquel que jura falsamente será destruido. Entonces él está hablando de robar y jurar con esa interpretación de lo que él veía. A donde quiero llegar, o la parte que quiero que se te quede bien grabada, es que tenemos que estar atento a las cosas pequeñas, estar atento a nuestro entorno, a nuestro alrededor, a través de nuestro don, a través de la oración, a través de la meditación, a través de cuando estamos interactuando con el Señor, saber que algo está pasando en alrededor de nosotros, porque lo que está pasando en ese entorno puede ayudarnos y puede bendecirnos y puede orientarnos. Te decía yo que me ha ocurrido que cuando yo leo la petición de alguien en los chats de intercesión, tanto locales como distritales, me ocurre mucho que en el momento en que lo leo me vienen pensamientos. Yo leo lo que dicen, lo que piden, lo que la gente necesita, y en ese momento empiezan a llegar imágenes y pensamientos y yo los empiezo a interpretar. En ocasiones me asusta lo que veo, porque pienso o puedo llegar a pensar que es mi carne, pero en realidad cuando estás en oración y cuando estás en búsqueda del Señor, no te puedes permitir. El Espíritu Santo está ahí hablándote. Y muchas veces el hombre simple y sencillamente piensa cosas que no necesariamente son bonitas o no son, digamos, lo que quisiéramos que llegara, pero tenemos que poner atención. Por ejemplo, Jesús en Mateo 9:36, él estaba, y él dice la escritura 9:36 de Mateo: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesús ve a la gente, él muchas veces habló de una manera paternal y otras veces de maneras muy especiales. Por ejemplo, cuando le dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos. Él estaba usando o empleando metáforas para hablar de lo que cómo él veía al pueblo.
pero es que él veía literalmente las circunstancias en las que estaba pasando. ¿Tú crees que Dios quiere ver al hombre como oveja que no tiene pastor? ¿Tú crees que Dios tiene la intención de mirar al cristiano como una oveja desamparada y dispersa? No, no, no. Pero si esa persona está desamparada y dispersa, cuando esa persona se acerca, Dios la ve y Dios ve su realidad. Y eso es lo que muchas veces se nos escapa. Cuando nosotros estamos ahí, a veces escuchamos a la persona pedir la oración, pero solamente escuchamos la petición sin ver la realidad de la persona, sin estar prestando atención. Y no quiere decir que estemos criticando, no quiere decir que estemos revisando a ver si sí o a ver si no. No, es que tenemos que estar con un corazón abierto, porque Jesús tenía compasión. Acuérdate que los dones nos son entregados o nos son dados para edificación de la iglesia, para edificación de la iglesia. Se tiene que edificar la iglesia con los dones que la iglesia, los miembros de la iglesia reciben. Y quienes están activos en sus dones están y deben de estar edificando a la iglesia. Si no estás edificando a la iglesia con tu don, entonces permíteme decirte, hermano, que necesitas apoyo espiritual. Necesitas que el Espíritu Santo trate con tu vida. Jesús, así como Jeremías, así como Zacarías, vio cosas naturales, cosas que estaban ahí. Jesús simplemente vio, mira, los demás podríamos haber visto un montón de gente y se acabó. Ya haberlos visto como, mira, pobrecitos, y ya. O podemos haber visto gente y decir, no, pues estos son bien altivos, y ya. O haber dicho, oh, pues sabes que esta gente está como media, como que no ponen atención, y ya. O haber dicho, no, pues aquí como que todos están divididos y ya. Pero no, Jesús veía en esos divididos, en esos dispersos, en esos intolerantes, en esos... Él no veía gente intolerante, dispersa, etc. Solamente veía que estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Ellos necesitaban un pastor y Jesús estaba entendiendo la circunstancia en la que estaban rodeados, estaba entendiendo el entorno. Es decir, que lo que vemos, hermano, nos habla de lo que Dios quiere que entendamos, que oigamos y que pongamos en atención. Si vamos a Salmos, podemos entender que, por ejemplo, David era un hombre que siempre estaba cantando, siempre estaba buscando la alabanza a Dios. Pero muchos de sus salmos se volvieron salmos que les llamamos mesiánicos. Son salmos que hablan del Mesías, salmos que hablan de circunstancias y situaciones donde Dios empezó a hablarle a David. Porque David estaba hablando de las cosas que estaban a su alrededor, de las cosas que él entendía. Él estaba a veces oyendo y viendo cosas. Imagínate cuando él está diciendo que perros lo rodean, pero él en ese momento que ve perros rodearlo, en ese momento se imagina o empieza a dejar fluir los pensamientos de Dios y él entiende que no es él el que está viviendo en esa circunstancia nada más, sino que viene una enseñanza con todo y eso, una palabra profética con todo y lo que está ocurriendo. Entonces, cuando tú te das cuenta de que lo que está a tu alrededor te está enseñando algo, te está hablando y es una forma de Dios decirte, dale por este rumbo, hazlo de esta manera, hazlo de aquella otra, entonces podrás entender que la intercesión, cuando es guiada por la palabra de Dios, por la revelación de Dios, va a ser más eficaz y más eficiente. Entonces, Jesús, como dije, al ver a la gente tuvo la necesidad de abrazarlos, la necesidad de servirlos, la necesidad de entrar en una interacción con ellos, porque ellos estaban desorientados, estaban sin pastor hasta ese momento. Vamos al Salmo 139, 17 y verás con esto vamos a cerrar, porque esto amarra justamente. Dios habla de muchas maneras. Y a nosotros nos está indicando a través de los profetas que veamos, que pongamos atención a nuestro alrededor. Salmos 139, 17 dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos.
Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estás conmigo. Fíjate bien cómo él dice sus pensamientos y luego dice despierto. Entonces, tenemos que entender que David estaba dormido cuando o habla de esa circunstancia de los pensamientos de Dios cuando estaba dormido, y esto concuerda con lo que leímos al principio en Job. Job nos dice que en visiones, en sueños nocturnos, cuando el hombre está tomado por el sueño, cuando está cayendo en sueño, entonces viene la voz de Dios y Dios habla de muchas maneras. Y aquí el salmista nos dice que estos son pensamientos de Dios. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. También dice cuán grande es la suma de ellos. Es decir, que son innumerables, que son muchísimos, que son multiplicados más que la arena. Y luego dice, despierto y aún estoy contigo. El Señor nos está indicando algo en esta hora. Y esa indicación de parte de Dios es que nosotros, hermano, hermana, tenemos que estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, porque a nuestro alrededor está ocurriendo circunstancias. Mañana entraremos en la circunstancia de cómo nuestra imaginación, a partir de lo que estamos viendo, cómo usar nuestra imaginación para interceder, cómo usar nuestro pensamiento para interceder, cómo usar la mente que Dios ya sembró en nosotros, porque la mente de Cristo debe de estar sembrada en nosotros, para interceder con más eficacia. El Señor te bendiga en esta hora. Te recuerdo, estamos en la serie de intercesión y esta es intercesión por interpretación del entorno. Interpreta tu entorno e intercede. Dios te bendiga.